Universidad Iberoamericana Torreón presenta Contexto Universitario. Contexto Universitario. En Ibero Torreón, encuentras tu lugar. De verdad que estamos muy contentos de recibir en el estudio la presencia del maestro Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, con quien vamos a platicar sobre esta entrega que se le hizo ya al presidente municipal el pasado 4 de marzo, sobre diagnósticos y propuestas que hace la universidad para el nuevo gobierno municipal. Nos da muchísimo gusto, Manuel Cerrato, Arturo González, una servidora, recibir al maestro Juan Luis Hernández Avendaño aquí en el estudio. Muchas gracias, Marcela. Mucho gusto, como siempre, estar aquí en tu espacio. Gracias. Maestro, ¿cómo se da esto? O sea, ¿qué ejercicio se tuvo que hacer como para definir y plasmar en este libro el diagnóstico que ustedes hacen de la necesidad de atención que tenemos como municipio? Sí. Primero decir que lo hicimos porque la universidad se concibe a sí misma como una casa de estudios que no puede ser educativa si no tiene un horizonte de la realidad. Para nosotros existimos porque los problemas regionales, locales o nacionales son los que van marcando la pauta de hacia dónde va la educación. Ese es, digamos, el centro y el sentido de una universidad jesuita. Por lo tanto, si hay nuevo alcalde, si hay alternancia municipal, para nosotros automáticamente nos preguntamos cuál puede ser el aporte, el papel de una universidad frente a la alternancia municipal o frente a un nuevo gobierno. Y pensamos que los académicos y los investigadores de la Ibero, que tienen ya un caminar y un trayecto en diferentes temáticas, podríamos hacer un mapeo de las principales problemáticas de la ciudad y al mismo tiempo esbozos de política pública de solución, que no se inventaron ayer, sino evidentemente son resultado de procesos de investigación de larga data o quizás de algunos foros que hemos realizado en la universidad en los últimos años o los últimos tiempos y que de alguna manera significan digamos, visibilizar lo que se ha discutido mucho sobre temáticas muy viejas, que eso es lo que tiene México, problemáticas muy viejas, pero también problemáticas nuevas. Yo le decía al alcalde Román Cepeda que además nosotros concebimos que hoy gobernar es muy complejo, es muy difícil. Los problemas públicos son cada vez más complejos. Y si el gobierno municipal no se hace ayudar por parte de la ciudadanía o por parte de las universidades, pues me parece que lo tienen muy, muy difícil. Así que fue un ejercicio en el cual pensamos que podía ser un aporte para el gobierno municipal, pero también para quienes estamos pensando, no solo nosotros, otros actores sociales, públicos, universitarios y educativos, que algo hay que hacer, digamos, corresponsablemente por nuestra ciudad. Entonces, esta revisión se hace por parte de los académicos integrados al plantel educativo de la universidad y revisaron varios temas. Me llamó mucho la atención que uno de los temas es la cuestión ambiental. Me parece que casi siempre se relega y qué bueno que hoy se considera, teniendo además una carrera como la que ustedes tienen dentro de la universidad. Luego, también violencia y gobernanza. Esos están en la agenda de todos los días, ¿no? Y también lo que tiene que ver con pendientes y rezagos. Si nos pudiera explicar, a grosso modo, ¿qué fue lo que se vio en cada uno de ellos? Sí, cómo no. Fue un ejercicio del todo el semestre pasado. Fueron básicamente 3 meses de, digamos, de reuniones colectivas en donde apreciamos que estos eran los temas más relevantes y más importantes. En los temas ambientales, básicamente, para resumir, digamos, diríamos que nos interesa, junto con el ayuntamiento, trabajar sobre la contaminación del aire, de la tierra y del agua. Respecto a estos 3 temas, aumentamos uno adicional que es, vamos a aprovechar más la torre solar que tiene la universidad para emitir todos los días informaciones sobre la radiación. Tomando en cuenta que uno de los problemas más importantes que hemos ido viendo en la laguna, en Torreón naturalmente, pues es el cáncer de piel derivado de lo que significa la exposición al sol. No cualquier universidad, no hay en todas las universidades una torre solar que vaya, sobre todo particularmente a raíz de nuestro contexto. Entonces esto se lo agregamos al final. Pero por lo pronto, con el ayuntamiento hemos pensado medir la calidad del aire, medir la contaminación de la tierra y medir, sobre todo particularmente nos preocupa el tema del arsénico en el agua. Esto con el municipio, pero también con el gobierno federal, porque con el gobierno federal estamos trabajando el tema de cómo podemos detonar un proceso de política pública frente al tema del arsénico en el agua, que ese es otro capítulo, digamos. Así que esto es con respecto a los temas ambientales. Nos parece importante que el ayuntamiento invierta en parques públicos.
porque nos parece fundamental que los parques públicos se entreveren y tengan una columna vertebral en todo el ayuntamiento, en toda la ciudad de Torreón, que vincule un conjunto de, digamos, de apropiación pública de estos espacios, porque sabemos, ustedes tienen esta experiencia, yo soy nuevo acá, pero si nosotros no nos apropiamos del espacio público, el crimen organizado lo va a hacer. Y por eso nos parece muy importante que todos los espacios baldíos que hay en la ciudad, que hay muchos en medio de la ciudad, nos parece muy importante que aparezca ahí apropiación pública y al mismo tiempo áreas verdes. Esta es una de las ciudades con el mayor número de déficit de áreas verdes. Entonces, digamos, los temas ambientales atraviesan estos temas, la contaminación de aire, tierra y agua, y también el tema de lo que significa la apropiación del espacio público. Pensamos, hay un proyecto muy específico, pensamos que vale la pena recuperar el paso del río Nazas por la ciudad. En el texto está explicado como río vivo y lo que significa el río Nazas en términos de identidad para esta zona. Ahí hay un proyecto que surgió de nuestro espacio de arquitectura en la Ibero, y lo planteaba justamente con el alcalde a propósito de algunas derivaciones del proyecto de agua saludable. Entonces pensamos que por ahí puede ser. El tema, sí. No, es que estamos deseosos de que nos siga explicando cada uno de estos tópicos que aborda Ciudad Posible. Sí, así es. Después, violencias y gobernanza. Ahí específicamente nuestra propuesta es atender colonias populares y ejidos. ¿Por qué? Porque donde está concentrada la población más vulnerable, la población con más pobreza, es el caldo de cultivo del sicariato, y también es el caldo de cultivo de muchas violencias, violencia intrafamiliar y violencia, digamos, en términos sociales. Por eso nos pareció muy importante la inversión pública en colonias populares y en ejidos. Al mismo tiempo, le estamos proponiendo al alcalde un proyecto que se llama Reconstrucción del Tejido Social, particularmente para la zona de Poniente. Este es un eje que viene trabajando en las universidades jesuitas en todo el país y que la Secretaría de Gobernación Federal lo ha tomado en una de sus áreas. Y junto con ellos estamos pensando la intervención en ciertos lugares en donde particularmente hay una descomposición social muy importante, y a través de una metodología se busca recuperar y reconstruir el tejido social. Es una propuesta que ya se ha aplicado en 50 municipios a lo largo del país, y esperamos que este año podamos aterrizar con eso aquí. También nos parece muy relevante que en este campo de las violencias y la gobernanza se detone más el presupuesto participativo, es decir, que se acuda más a la participación ciudadana para definir algunos rasgos del presupuesto público. Esto lo tomamos obviamente de la experiencia que tiene Brasil en términos del presupuesto participativo, y lo interesante que es hacer presupuestos coloniales de abajo hacia arriba, coloniales o digamos de zonas locales, ¿verdad? Territorios locales, de abajo para arriba. Y finalmente, en este ámbito de las violencias y la gobernanza, lo que decíamos es que todo gobierno es muy sensible a la crítica social, a la crítica pública. Y la gobernanza es gobernar con la gente, no a pesar de la gente o no contra la gente. Y aunque es un tema más conceptual, en realidad tiene que ver con lo que estamos viendo hoy en el contexto del país. Los gobernantes parece que tienen una piel muy sensible frente a la crítica, y nosotros por eso hemos pensado que como universidad seguiremos siendo críticos con aquello que nos parece necesario plantear, pero por eso dimos el salto a la propuesta. No solamente es el pensamiento crítico, sino también la propuesta de política pública. Rezagos y pendientes, anotaría 3 muy particulares. El tema del transporte público. Para nosotros el tema del transporte público en Torreón es una asignatura muy vieja. Basta ver, ¿verdad?, que circulan por acá camiones muy viejos, camiones que además son poco dignos para quien se sube, se sube a este transporte público. Un pendiente gritado por todos lados es gobernar metropolitanamente. Al ver la instalación del Metrobús, que yo así le llamo porque vengo del centro del país, pero creo que aquí tiene otro nombre, me parece increíble, ¿verdad?, ver cómo es casi imposible que se pongan de acuerdo las autoridades metropolitanas para poder tener una visión de conjunto respecto a los 9, 10 u 11 municipios que puedan ser esta zona. Pero eso tiene que ver con los presupuestos federales, y eso tiene que ver también con la visión centrista de lo que necesita una zona metropolitana con las características que nosotros tenemos, que es distinta a otras zonas metropolitanas. Sí,
Ahora, yo tengo la experiencia de trabajo público con otros gobernantes locales y he apreciado que el capital más importante es el capital de la voluntad política. Si los principales presidentes municipales se sentaran en una mesa aquí contigo y acordaran continuar con este proyecto de transporte público, se haría independientemente de lo que pudiera ser o el presupuesto o la voluntad legal del gobierno federal. Y un tercer tema acuciante tiene que ver con fortalecer y seguir fortaleciendo la paz regional con respecto a lo que vemos muy preocupante con respecto al crimen organizado y su crecimiento en otros estados, particularmente Zacatecas. Yo creo particularmente que estamos en un momento muy delicado de violencia expansiva, lo que acabamos de ver el fin de semana pasado, y por eso pensamos que todo lo que se lleve a cabo en términos de política pública local para inhibir las violencias nos parece muy necesario y muy importante. Sí, y sobre todo porque son aspectos, maestro, que no todos están como que muy presentes en la agenda pública, ¿no? Cuando padecimos esos años de violencia e inseguridad, mucho se hablaba justamente de la apropiación del espacio público y que hay que recuperar las calles y que la gente se adueñe de los espacios que le corresponden para así restarle oportunidad a la delincuencia. No sé qué tanto habremos aprendido esa lección, tendríamos que valorar la pacificación que ha tenido la laguna, pero vemos muy descuidados los parques y sitios públicos que ya existen, ¿no? Entonces, qué bueno que propongan también esta parte como reconstrucción también del tejido social. Ahora, ¿cómo se va a dar la evaluación y el seguimiento a los puntos que ustedes plantean aquí en Ciudad Posible? Así es, acordamos darle un seguimiento semestral con la idea de sentarnos, particularmente ese día, el viernes pasado, firmamos un convenio específico con la Secretaría de Medio Ambiente, en el cual específicamente hay 3 proyectos muy concretos con esta entidad. Ahí habrá evidentemente un seguimiento muy particular desde nuestro observatorio socioambiental, pero pensamos que el resto de las temáticas las vamos a estar permanentemente revisando también con las entidades del municipio cada 6 meses para ver dónde nos atoramos, dónde estamos avanzando o incluso qué nuevas problemáticas han surgido respecto a estos ejes que no estaban consideradas. Una cosa muy relevante para mí es, obviamente este texto no recoge todas las problemáticas de Torreón, claro, ¿verdad? Son muchas las problemáticas. Hemos hecho una selección, y a lo mejor una selección como toda selección arbitraria desde la mirada de la Ibero. Habrá seguramente otros que dirán, faltó tal tema, faltó tal problemática, sin duda. Es un saque, ¿verdad? Es un punto de partida que necesita ser complementado, profundizado por otros actores. Hay muchos actores en la vida pública de Torreón, sociales, cívicos, educativos, que seguramente podrían agregar, complementar, incluso a lo mejor contradecir, ¿verdad?, alguna de las propuestas que aquí planteamos. Claro. Pero de eso se trata, ¿no? Nadie tiene la verdad. Queremos básicamente ser un actor propositivo para que la vida pública sea menos compleja y evidentemente si tenemos un mejor gobierno que se deja ayudar, creo que los beneficiados vamos a ser nosotros. Totalmente. Maestro Juan Luis Hernández, quiero preguntarle sobre cómo casa este texto, estos programas, estos proyectos con el convenio metropolitano que se firmó recientemente y que, bueno, entiendo es un alcance regional. Así es. Hacia eso iba hace ratito cuando preguntaba justo Marcela sobre los temas metropolitanos. Sí. Creo que efectivamente lo más difícil en México, lo dije el viernes, lo más difícil en México es que vivimos al revés. Los entes municipales, que es el nivel de gobierno más cercano a la población, es el que tiene menos recursos y menos atribuciones. Que es la célula de la República al final, ¿no? Así es. Y el gobierno federal, que es el que está más lejano de la población, es el que tiene más recursos y más atribuciones. Primer gran problema. Segundo problema, al ser gobierno federal, tenemos 3 niveles de gobierno. Y los 3 niveles de gobierno pueden estar en 3 partidos distintos y al mismo tiempo, a lo mejor en un partido, pero con facciones muy distintas. Quiere decir que en México ponernos de acuerdo entre los 3 niveles de gobierno ha sido un gran problema. Las relaciones intergubernamentales en México son muy complicadas. Y por eso, las gobernanzas metropolitanas todavía siguen siendo un anhelado sueño de política pública. Este convenio para la zona metropolitana, particularmente de La Laguna, está siendo asignada, entiendo, casi por todos los presidentes municipales de la zona metropolitana. Está muy bien, qué bueno. Yo soy menos afecto al hecho jurídico, porque el hecho jurídico provoca la foto.
El problema es que de eso a la acción hay un trecho muy largo. Preferiría que efectivamente los presidentes municipales nos dijeran, después de la firma, cuáles son los siguientes pasos para la política metropolitana. Sí. Pero me parece un paso, sin duda, muy importante y muy valioso. Sí, luego las distancias son muy acentuadas, ¿no? Entre la firma y el inicio de las acciones. Así es. Bueno, pues nosotros podríamos seguir aquí. Nos preguntan que dónde se puede conseguir Ciudad Posible. ¿Cómo no? Hay textos físicos en la Ibero. Si desean ir a la Ibero, lo pueden encontrar perfectamente en la biblioteca. Perfecto. Es además gratuito, físico gratuito. Y para quien no puede ir a la universidad, lo puede descargar el PDF en nuestra página web. Está inmediatamente se mete a nuestra página web www.iberotorreon.mx. Allí automáticamente en la primera vista de mirada, ahí está el texto. Muy bien. Maestro, se nos queda pendiente platicar del papel que va a tener usted como intermediario entre la autoridad y los grupos ambientalistas. Sí. Por cierto, ahorita ya a continuación vamos a platicar con Gabriel García Hernández, senador con licencia por Morena, precisamente de estas reuniones que van a estar sosteniendo. Pero en otro momento lo hacemos. Con mucho lo hacemos gusto. con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Muchas por su gracias. presencia Buenos con días para nosotros. todos. Vamos a ir a una pausa comercial. Volvemos enseguida. Universidad Iberoamericana.